Este matrimonio es por venganza. Capítulo 9. La profecía de la diosa. Los suaves labios de Lucas rozaron los de Briella con la delicadeza de una pluma, enviando escalofríos por su cuerpo. Briella se apartó sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, sintiendo el aliento de Lucas en todo su rostro. Pero cuando se alejó, los ojos de él estaban despejados, su expresión embriagada se había desvanecido, volviendo a ser el serio Lucas de siempre y haciendo que Briella sintiera un nudo en la garganta mientras él le susurraba: «Lo olvidarás». Sus palabras resonando en el estrecho lugar, pero en lugar de decir algo, Briella eligió el silencio, no porque no quisiera responder, sino porque no sabía qué decir. Entonces, él volvió a murmurar: «No importa si prefieres olvidarlo, porque mañana volveré a decírtelo, pero por favor, no pongas esa expresión tan triste», añadió Lucas, notando cómo las lágrimas empezaban a emerger de los ojos de Briella, y aunque sus propios ojos estaban velados por el llanto, Briella se negó a cerrarlos. No quería olvidar, no quería dejar escapar este momento que deseaba atesorar para siempre en su memoria. Quería recordar el aire golpeando su cara, la cálida luz del sol y revivir la emoción que había sentido ante la confesión de Lucas. Pero finalmente, Briella cerró los ojos, dejándose envolver por la oscuridad que siempre le había resultado familiar, sabiendo que era en ese entorno donde se sentía más cómoda. Después de todo, con Lucas ascendiendo al trono, su destino estaba marcado, y codiciarlo solo sería un engaño. Lucas se llevó la mano a la frente y cerró los ojos, perdido en un torbellino de emociones que le embargaba el alma. ¿Cuándo había comenzado todo? Ni siquiera él mismo podía decirlo con certeza. No existían palabras capaces de describir con precisión los sentimientos que bullían en su interior. Siempre que volvía la cabeza, allí estaba ella, presente en cada rincón de su ser. Briella se manifestaba en su mundo como el aire que respiraba, como el sol que iluminaba su existencia, como el viento que acariciaba su piel. ¿Tiene sentido?, cuestionó Byron, su incredulidad reflejada en una sonrisa de complicidad. Lucas se sentía incapaz de explicar lo que experimentaba. ¿Cómo podría hacerlo comprensible para los demás? Es verdad. Cada vez que me vuelvo ella está ahí, y cuando extiendo la mano siento su presencia, respondió Lucas con una sonrisa que se dibujaba de forma inconsciente en su rostro cada vez que mencionaba a Briella. Byron sacudió la cabeza mientras observaba el semblante de Lucas, reconociendo en sus rasgos la mirada de alguien profundamente enamorado, sin importar las circunstancias. ¿Qué vas a hacer?, insistió el joven doctor. Lucas suspiró y alzó la mirada hacia el cielo iluminado por la luna. Era una noche oscura, pero aún así la luz de la luna se filtraba entre las nubes, lanzando un resplandor suave sobre ellos. Y a pesar de no haber recibido reciprocidad de sus sentimientos por parte de Briella, él ansiaba poseerla. ¿Era egoísta su deseo? «Quiero que sea mía», declaró Lucas sin reservas, provocando que los ojos de Byron se abrieran sorprendidos. ¿Siempre había sido así de sincero su amigo? Y entonces, como si finalmente hubiera tomado una decisión definitiva, Lucas prosiguió con determinación: «No he luchado ya por tenerlo todo, y por una vez quiero ser egoísta». Byron contempló a Lucas. Lo que decía su amigo era verdad, pero ¿qué tenía planeado hacer para que su esposa por contrato sea suya? Habían salido temprano por la mañana y dentro del carruaje el ambiente era tenso. Sin embargo, a medida que avanzaban, la tensión se disipaba. Briella observaba por la ventana con asombro, maravillada por el impresionante paisaje que se desplegaba ante ella. Las aguas del lago, rodeadas por imponentes montañas cuyas cimas apenas se vislumbraban, brillaban como esmeraldas bajo el sol. Era el lago de Ródano, un tesoro nacional del imperio, un lugar que Briella solo había escuchado describir con palabras, aunque muchos que le habían hablado de la belleza del lago Esmeralda, ninguna descripción había logrado capturar su esplendor. ¿Estás bien, Bri?, Ante la llamada de Lucas, Briella giró el rostro, sacudida por la sorpresa. El día anterior ni siquiera había podido responder a su confesión y ahora mismo no sabía cómo actuar junto a él. Fue entonces cuando el carruaje se detuvo y Lucas descendió, extendiendo una mano hacia ella. Detrás de él se extendía el hermoso lago Esmeralda, invitándola a un mundo nuevo. Así que Briella no dudó y tomó su mano, sintiendo el calor que emanaba de sus dedos. La hierba esponjosa acariciaba sus pies mientras avanzaba, envolviéndola en una sensación
sensación de confort. La cálida luz del sol los envolvía mientras la brisa del lago jugueteaba a su alrededor. Briella, al principio indecisa, se dejó llevar por Lucas mientras él la guiaba por el camino. Ella nunca antes había tenido la oportunidad de disfrutar de un picnic, ni siquiera cuando era Olivia. Su vida siempre había estado dominada por las responsabilidades en su papel como emperatriz, sin tiempo para disfrutar de simples placeres, y aunque no podía ver más allá de la amplia espalda de Lucas, quien caminaba sin mirarla y a un paso rápido, Briella se sintió protegida por él. Era la primera vez que experimentaba esa sensación. Tener a alguien a su lado cuidándola era reconfortante, alguien que no solo la dejara enfrentarse sola a los desafíos. Era como si Lucas nunca permitiría que luchara sola. Rose apenas escuchaba las palabras de Eva. Desde que la condesa Lawrence anunció que los duques de Peter Pan partirían juntos en su luna de miel, la ansiedad y los celos se apoderaron de ella. Su orgullo aún herido tras buscar a Lucas, esperándolo toda la noche anterior sin éxito, la llenaron de una sensación de traición que solo creció en su interior cuando se enteró de que él había partido en ese viaje junto a la mujer que tanto odiaba. La rabia bulló mucho más en su pecho mientras Eva sugería que los duques celebraran su boda y que ella misma oficiaría la ceremonia como muestra de agradecimiento. ¿Acaso se había vuelto loca? Y sin poder contenerse, Rose estalló en un arrebato de ira, mandando a Eva a ocuparse de sus propios asuntos antes de salir de allí con furia, haciendo temblar la puerta al cerrarla tras de sí. Eva observó el lugar por el que Rose había salido con incredulidad, como si fuera absurdo pensar que alguien pudiera reaccionar así, y con gesto irritado, abanicó el aire como si tratara de ahuyentar el calor del momento que se había generado en la habitación. «No creo que esté enojada con usted, señorita Eva», comentó la condesa Lawrence con una chispa maliciosa en sus ojos, y Eva asintió compartiendo su pensamiento. «¿Quieres decir que a Rose Delevingne le gusta el duque Peter Pan?». La condesa sonrió ante el tono juguetón de Eva, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidas por Gusteau, quien entró en la habitación intercambiando miradas con ellas. ¿Qué clase de chismes sin sentido están ustedes hablando ahora?, preguntó él con desaprobación, observando a Eva con una advertencia implícita en su mirada. Y sonriendo como una niña con un dulce en la boca, Eva negó con la cabeza con un toque de desprecio en su expresión. «Su Alteza, ¿apostaría usted si mis palabras son un sinsentido o no?». Su sonrisa juguetona persistía, incluso cuando la mirada de Gusteau era severa. «Es solo una broma, su majestad. Por cierto, ¿sabía que los duques emprendieron un viaje juntos hacia Brunei? Dicen que fueron a celebrar su luna de miel, ¿no es romántico?». La expresión fastidiada de Gusteau se endureció aún más, pero pese a los celos que pudo sentir esta vez Eva, también se percató de algo más, porque ahora tenía una herramienta que podía usar a su favor. «Estás fría», murmuró Lucas mientras acariciaba el dorso de las manos de Briella, las cuales aún mantenía aferradas en las suyas. Sus mejillas se encendieron al escuchar sus palabras. Algo en Lucas había cambiado desde el beso que compartieron. Parecía haber dejado de lado sus inhibiciones y se mostraba más abierto, incluso coqueteaba sutilmente. «Quería hacer esto contigo al menos una vez», continuó él, tirando suavemente de ella hacia él, acercándola aún más. «Disfrutar de un paseo relajado contigo así». Y de repente los ojos de Lucas se encontraron con los de Briella, y en ellos solo existía ella, brillando bajo el sol con una intensidad arrebatadora. Lucas dio un paso más hacia Briella, su sombra cubriéndola de ella, mientras Briella levantó la vista y aspiró el aire con ansiedad, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. «Te estoy demostrando mi sinceridad a cada momento, a cada minuto. Solo tienes que permitirte aceptarlo», declaró Lucas, y sus palabras resonaron en el aire con un eco profundo, impactando en el corazón de Briella. Fue entonces que una tercera voz interrumpió el momento y ella se giró para enfrentarse a un desconocido. Pero lo único que vio fue la imponente figura de Lucas que se alzaba como una montaña a su espalda. La intrusión del extraño rompió el hechizo del momento y Lucas se volvió hacia él con una mirada interrogante. «¿Quién es?», inquirió Lucas con firmeza. «Soy un enviado del marqués de Hale», respondió el hombre, explicando con urgencia la solicitud de ayuda del marqués, no muy lejos de Brunei. Y a diferencia del semblante tranquilo de Lucas, Briella estaba llena de ansiedad. Al notarlo, este se acercó a ella y le susurró al oído. «Bri, yo soy el único por quien debes preocuparte. Entra al hotel y espera por mí. Volveré pronto». Briella asintió sin comprender del todo la situación, pero al mismo tiempo sintiendo que debía confiar en él, y a pesar de la promesa de Lucas de regresar, la ansiedad no abandonó a Briella.
Se decía que en el norte se erguía un antiguo templo, cuya grandeza había ido desvaneciéndose rápidamente desde que el emperador había cambiado. El evento de oración mensual se había reducido a una única vez al año, y aparte del festival anual, apenas se hablaba de la diosa fundadora o del imperio. Incluso el festival de la diosa, que una vez había sido una ocasión de júbilo, ahora languidecía en la penumbra. Desde que el emperador consolidó su poder, había ejercido presión sobre el templo, reduciendo el número de sacerdotes. Sin embargo, en lo más profundo de aquel recinto sagrado, reposaba una estatua de la diosa con sus ojos dorados como estrellas. El marqués Hale había llegado al templo con la misión de saquear sus tesoros y llevarlos a Gusteau. Si alguien estaba dispuesto a realizar esas tareas viles, ese siempre sería Hale, el fiel perro de Gusteau. Pero en el norte, tierra olvidada por el imperio y acosada por bárbaros y más tarde liberada por Lucas, la situación era precaria. Y ahora, con varios hombres amenazando con arrebatarle lo que había tomado del templo, la misión de Hale pendía de un hilo. ¿La razón? Si llegaba al palacio imperial con las manos vacías, sería su cabeza la siguiente en rodar. Pero, ¿por qué Gusteau había encomendado esa tarea? Hale no lo entendía del todo, salvo por la conexión con la leyenda de la diosa de ojos dorados, vinculada a la familia imperial legítima, descendientes del mítico lobo negro, y por supuesto a la familia de Ronai, quienes básicamente producían emperatrices. Pero, siendo Gusteau un usurpador, claro estaba que su orden fue imperativa. Más que eso, fue una amenaza. Y ante eso, Hale, quien temía la ira de Gusteau, no tuvo más opción que aceptar la mano tendida por Lucas. Era su única esperanza, siendo una figura respetada y reconocida en el norte. Pero las expectativas de Hale eran escasas, pensando que la distancia haría que el duque de Viterpan tardara en llegar. No obstante, para su asombro, apareció en un tiempo récord. ¿Cómo lo había logrado? Era una hazaña que escapaba a su comprensión. En cualquier caso, Hale nunca imaginó que su lealtad se tambalearía alguna vez. Él, que había servido fielmente a Gusteau por años y quien lo había llevado a situaciones peligrosas sin reconocer sus esfuerzos. Y ahora, con Lucas, el famoso príncipe desafortunado, quien acudió a su ayuda en respuesta a su urgente llamado. Bueno, pues la lealtad de Hale estaba en entredicho, y él mismo se debatía entre dos señores, cada uno con sus propias demandas y expectativas. Pero en medio de la incertidumbre, una cosa fue quedando clara para el temeroso marqués. Cumplir con las demandas de Gusteau se sentían como un error ahora, y quizás el duque de Viterpan sería alguien que sí reconocería su lealtad. Bueno, quizás era hora también de hacerle una visita. Los celos y el odio son llamas que arden sin control en el corazón, y Eva conocía esos sentimientos mucho más que nadie. Desde que Rose Delevingne había puesto un pie en el palacio, había sentido cómo los ojos de Gusteau se desviaban hacia ella, como si fuera el sol y él un insecto cautivado por su luz dorada. Pero Eva había descubierto algo que la impulsaba a poner a prueba sus sospechas. El viaje a Brunnen, sugerido por Gusteau de manera inesperada, era la oportunidad perfecta, así que Eva lo aceptó con entusiasmo. Además, la presencia de Rose como dama de compañía ofrecía la oportunidad de desentrañar la madeja de sentimientos que la vinculaba con el duque de Viterpan. Y Eva esperaba casi con malicia que la verdad saliera a la luz, que Rose demostrara ser una niña caprichosa frente a la seguridad y madurez de Briella, y con ello confiaba en que los ojos de Gusteau se desviarían de la joven y volvieran a posarse en ella, donde siempre debieron estar. Mientras tanto, la condesa Laurence observó el escenario con ojos avisores, y el eco de las palabras de Briella resonaron en su memoria. «Solo nos queda ser pacientes, condesa», había dicho, sus palabras teñidas de sabiduría y un oscuro presagio. «Con las personalidades corrosivas que coexisten en el Palacio Imperial, es solo cuestión de tiempo antes de que comiencen a destruirse entre ellos. Y en lugar de preocuparnos por eso, será mejor que sigamos adelante con nuestros planes, ¿no lo cree?» En ese momento la condesa había albergado dudas sobre esas palabras, pero ahora, observando la calma tensa que se cernía sobre el palacio, podía sentir el aire cargado como la quietud previa antes de la tormenta, y sabía que pronto, muy pronto, las tranquilas aguas del palacio serían azotadas por una tempestad de proporciones épicas, y en ese momento, la paciencia de la condesa sería recompensada mientras sus planes se alineaban con el destino tumultuoso del imperio.
Las rosas amarillas radiantes y rebosantes de vida flaqueaban el estrecho sendero por el que dos personas podían pasear de cerca, como si fueran guardianas de un paraíso terrenal. Era un espectáculo común, pero no menos impresionante, debido al cuidado meticuloso que recibían estas preciadas flores, y a pesar de la belleza del entorno. Lucas caminaba a paso seguro junto a ella, aparentemente relajado, aunque sabía que una noticia crucial acechaba el horizonte: la llegada inminente de Gusteau. Y justo cuando la pareja se disponía a abandonar aquel jardín de ensueño, la voz de Eva resonó desde la entrada principal del hotel, interrumpiendo el idilio momentáneo. Un instante de silencio tenso flotó en el aire mientras las dos parejas se encontraban frente a frente. La tensión en la atmósfera era evidente. Gusteau y Eva se mantenían erguidos mientras que Briella y Lucas entrelazaban sus dedos, en una muestra silenciosa de su conexión. Algo que no pasó desapercibido de los ojos de Gusteau, quien escrutaba a Briella con atención. Parece que la duquesa de Viterpan luce diferente hoy, comentó Gusteau, sus ojos aún fijos en Briella buscando respuestas en su mirada. Este es mi primer viaje, así que supongo que estaba emocionada, respondió Briella con suavidad, mientras sus pestañas temblaban ligeramente, ocultando el torbellino de emociones que rugía en su interior. Ustedes dos siempre lucen iguales, murmuró Eva con una sonrisa llena de envidia, mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa. Un sirviente apresurado colocó las copas y el aroma tentador de los manjares llenó el aire. La conversación fluía entre las damas presentes, pero todo cambió cuando Briella cortó un trozo de pescado. Eva frunció el ceño y llevó una mano a su boca con gesto preocupado, mientras que Gusteau a su lado la llamaba con cautela. El semblante de Briella palideció ante el inesperado giro de los acontecimientos. Eva se levantó apresuradamente, seguida de Briella, cuya expresión permanecía rígida, y una vez en el silencioso tocador, Briella comprendió al instante la verdad que se escondía detrás de aquella escena. Sin necesidad de palabras, se volvió y ordenó al personal del hotel a que atendieran a Eva. Y de vuelta en el restaurante, el bullicio de las conversaciones ajenas se convirtió en un zumbido ensordecedor en los oídos de Briella mientras luchaba por mantener la compostura. Los murmullos de las otras mesas se mezclaban con la incertidumbre que envolvía su mente. Este escenario era tan parecido al que había vivido en su primera vida, pero al mismo tiempo tan diferente. Gusteau no le había quitado la mirada de encima ni se había desviado ni un instante, notó Eva. Y así, en un parpadeo, las preocupaciones sobre Rose se desvanecieron, así como el temor a no poder asegurar su posición al trono. Lo que palpaba en su estómago no era solo un fruto de su amor, sino el legado del imperio de Ródano. Y al comprender eso, su cuerpo se estremeció con una emoción indescriptible. Era una explosión de júbilo, un éxtasis que la embriagaba. Porque pronto, muy pronto, Eva estaba segura que sería coronada como emperatriz. La certeza de ese futuro próximo llenaba el aire con una electricidad palpable, un presentimiento de que los días de gloria y poder estaban a punto de amanecer sobre ella. Después de entrar finalmente en la habitación, Lucas se apresuró a entregarle un vaso de agua tibia. Briella extendió la mano sintiendo el cristal fresco entre sus dedos mientras sus labios ansiosos se posaban sobre el borde. El agua tibia descendió por su garganta y con cada sorbo una sensación de alivio la inundaba como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Creo que Eva está embarazada, anunció Briella con la cabeza inclinada, sus palabras resonando en el aire tenso de la habitación. Lucas observó sus hombros temblorosos, preguntándose si el temblor que era producto de la ira que ardía en su interior o del horror que la aplastaba. Y en medio de la incertidumbre, Lucas reconoció una sola cosa: Briella estaba enfrentando la conmoción completamente sola. Bri. Su voz resonaba calmada pero firme mientras se acercaba a ella. Briella levantó la mirada, sus ojos nerviosos encontrándose con los de él. La sorpresa se dibujó en su rostro cuando sintió la frente de Lucas presionándose contra la suya, un gesto travieso que evocaba recuerdos de su infancia pasada. Ahora me estás mirando, bromeó Lucas, su tono suave y ligero tratando de romper la tensión que colmaba la habitación. Que la señorita Eva esté embarazada te llena de remordimientos. ¿Quieres renunciar a tus planes y promesas? Las palabras de Lucas despejaron la mente de Briella. No, esto no tiene nada que ver con nosotros, respondió ella con convicción, su voz apenas un susurro. Cumpliré mi promesa, Lucas. Siempre estaré aquí para ti.
pero parece que eres tú quien olvida que yo también estoy aquí para ti, dijo él en un tono de complicidad. Briella se sintió confundida por la aparente despreocupación de Lucas, pero antes de que pudiera reaccionar, él continuó, su sonrisa ligeramente juguetona iluminando su rostro. No tienes que fingir que estás tranquila frente a mí. Estoy más preocupado por ti y por tu bienestar que por la situación del imperio que cambiará debido al embarazo de Eva. Lucas tenía razón, pero los pensamientos tumultuosos eran demasiado pesados para Briella, quien no paraba de pensar en el bebé que crecía en el interior de Eva. La confirmación del embarazo de Eva Feren había traído una oleada de alegría, pero esta se vio ensombrecida ligeramente por los comentarios sarcásticos de Rose, quien parecía haberse vuelto más audaz desde su llegada a Brunnen. Desde que pisaron tierra en esa ciudad, la chica apenas había abierto la boca, pero bastó con el anuncio del embarazo para que comenzara a rondar lanzando opiniones no solicitadas a diestra y siniestra. Incluso la condesa Laurence intentó mediar, pero su intervención fue efímera cuando la duquesa de Bitterpan irrumpió con una canasta de frutas y sus felicitaciones. Preparé un poco de jugo de manzanas de Brunnen, muy famosos aquí. Pensé que sería bueno para ti. Por cierto, felicidades, señorita Eva, expresó Briella con una sonrisa amable. Y para Eva, que irradiaba una belleza aún más radiante creyendo que llevaba al hijo de Gusteau, la presencia de Briella le proporcionó un respiro bienvenido. Y sí, su embarazo prometía estabilidad y aliviaría la ansiedad de Gusteau. Por fin, una mujer de ojos dorados concebiría al hijo del emperador. Una esperanza que había anhelado durante mucho tiempo. Pero la calma se rompió cuando un sonido repentino resonó en la habitación de Eva, atrayendo a todos hacia la puerta. Rose, quien hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó para abrirla. Sin embargo, su sorpresa fue palpable al encontrarse con Lucas, quien sostenía un impresionante ramo de rosas doradas. ¿Eran para ella? Pues no. Y su decepción fue inmensa cuando Lucas pasó de largo y se acercó a Briella, ofreciéndole las flores con una sonrisa genuina. Vine a recogerte, es hora de que regresemos, anunció Lucas, y Briella aceptó las rosas con gratitud, dejándose llevar por él fuera de la habitación. Mientras tanto, Rose se quedó atrás, su corazón roto derramando lágrimas que mancharon la alfombra ante el gesto de amor que había presenciado. Fue en el preciso instante en que miró hacia la ventana cuando la voz repentina de Rose la sacudió de su ensimismamiento. Sin una pizca de duda en sus claros ojos dorados, Eva notó el deseo oscuro que se ocultaba en ellos. Una visión fea que hizo que su corazón se agitara con un sentido de triunfo mezclado con una extraña identidad. ¿Cómo puedo convertirme en la duquesa de Bitterpan? Por favor, enséñame, le había dicho. Las palabras cargadas de veneno resonaron en el aire y Eva sintió la anticipación recorriendo por su espalda. Para hacer un trato siempre hay un precio. ¿Qué me ofrecerás a cambio?, dijo Eva. Sus ojos se agudizaron en un instante. Era como una bestia buscando comida. La confusión y la ansiedad se reflejaban en los ojos de la joven Delevingne, su voz titubeante buscando escapar. ¿Te arrepientes? Las palabras de Eva resonaron con un tono burlón. Si lo haces, nunca conseguirás lo que deseas en esta vida. Eva se rió con sarcasmo, como si el hecho de tener esos ojos dorados observándola fueran algo entretenido. No es algo que puedas lograr con gracia y dignidad, como has intentado hacer hasta ahora. Estamos hablando de la posición de la duquesa de Bitterpan después de todo. Y si quieres ganarte esa posición, tendrás que apostarlo todo. Exactamente como yo lo hice cuando tomé el lugar de la ex emperatriz Olivia, reveló Eva, y sin saberlo, los ojos de Rose oscilaron entre la sorpresa, la vergüenza y la ansiedad. ¿Eva había tenido que ver con la muerte de la antigua emperatriz? Siendo ese el caso, deberíamos formar una alianza, ¿no lo crees? La actitud tímida de Rose dio paso a su habitual astucia y el aire en el carruaje de regreso a la capital se cargó irónicamente con el veneno de sus intenciones. ¿Formar una alianza? ¿Por qué no? Dos rosas doradas compitiendo por objetivos distintos. Una ambicionaba el trono y otra el ducado de Bitterpan. Y la propuesta resonaba en el aire como un desafío. Y en medio de la conspiración, las sombras de la intriga se alzaban más oscuras que nunca. Habían transcurrido unos días desde su llegada al ducado de Bitterpan, días que se caracterizaban por su extraña calidez que envolvía todo. ¿Cuándo había comenzado?
¿Desde cuándo Lucas se mostraba tan afectuoso con ella? Recordando los días pasados, el momento en que llegó a la mansión por primera vez, fue Lucas quien la tomó del cuello con poca gentileza. Entonces, ¿en qué momento había cambiado de parecer? Incluso ella, que le propuso un matrimonio por conveniencia, había considerado abandonarlo más adelante, pero incluso su corazón, que antes parecía un invierno perpetuo, ahora parecía estar preparado para florecer en primavera. Briella se quedó contemplando la vista sin entender del todo, hasta que se percató de la presencia de Lucas detrás de ella. Sintió su calor acercándose lentamente, haciendo que cerrara los ojos, y aunque podría reírse de sí misma en una situación así, en ese momento no se le ocurrió una mejor manera de reaccionar. Un crujido resonó en sus oídos y Briella apretó aún más los párpados con fuerza. ¿Estás dormida? Susurró él. Espero que no, porque quiero decirte que me alegra que hayas venido a mí. Las palabras de Lucas, suaves como una brisa nocturna, se incrustaron en su mente como semillas de flores. Los ojos de Briella brillaron y finalmente las lágrimas asomaron. Lucas, a su lado, se acurrucó tocando con delicadeza la punta de su cabello plateado. Briella se quedó quieta, sintiendo el calor reconfortante de Lucas a su espalda mientras la luna desde afuera iluminaba tenuemente la habitación. Mientras tanto, en otro lugar, Gusteau contempló la corona ante él, reposando en una caja de seda negra. Era la misma corona utilizada por el primer emperador del Imperio Ródano, un tesoro de la legítima familia imperial que solo el verdadero emperador podía contemplar. Lucas, nunca habiendo alcanzado el trono, desconocía por completo la existencia de esa reliquia. Debes encontrar la última joya, instó el marqués de Ronay. Gusteau suspiró con amargura mientras murmuraba. Estás diciendo lo mismo que mi enloquecido padre. ¿Crees en esas leyendas también? Preguntó Gusteau con frialdad, enfrentando al marqués en el aire. ¿Acaso no lo ha visto por sí mismo? Respondió el marqués, su mirada tan gélida como la del propio Gusteau, y ante las palabras de este, el rostro de Gusteau se endureció aún más. A pesar de ser el emperador, su vida no había sido feliz. Su padre, que alguna vez había usado esa corona, había enloquecido al ver una de sus joyas desaparecer ante sus ojos, y aunque había fingido estar bien por fuera, la locura lo había consumido gradualmente y esa misma locura había atormentado a su hijo Gusteau, razón por la que había tomado a Olivia como rehén y había amenazado a los Delevingne. Sí, no fue por otra razón que porque había presenciado la ira de la diosa con sus propios ojos. ¿Estaría siguiendo los pasos de su padre? Por otra parte, desde su posición, el marqués solo lo miró con frialdad. Lo único que le importaba era su papel como guardián de la historia del Imperio de Ródano. Era su deber presenciar y registrar los acontecimientos, no intervenir en ellos. El marqués de Ronay entonces cerró los ojos en silencio. Había querido darle el mundo a Olivia, pensando que su hija, quien no nació con los ojos dorados, podría cambiar el curso de la historia. Sin embargo, ella había sido víctima de una historia rota y la había abandonado. El que encuentre la última escultura de invierno se convertirá en el verdadero emperador, lamentó Gusteau, mientras el marqués de Ronay contemplaba por la ventana. Los brotes verdes comenzaban a brotar de las ramas secas, anunciando la llegada de la primavera. ¿Acaso ha olvidado que el conde Delevingne es la espada de la diosa? Preguntó el marqués. El registrador y el guardián. Entonces solo queda el intermediario, ¿no es así? Respondió Gusteau con una sonrisa juguetona. El conde Delevingne, aparentemente neutral, había sido testigo de la ausencia de la última pieza de la corona, y sospechaba que el conde ya lo sabía desde mucho antes. El marqués de Ronay suspiró. Sí, el conde Delevingne conocía el futuro mucho mejor que nadie, pero aún así permanecía inmóvil. Hay dos personas con ojos dorados. ¿Qué piensa de eso? Preguntó nuevamente el marqués. Ve y descúbrelo por ti mismo. ¿No es esa una oportunidad perfecta? Respondió Gusteau. De todos modos, estaba pensando en asistir a la fiesta de té de Eva, agregó después, llevándose la mano a la frente con un gesto de cansancio o resentimiento, mientras los pensamientos y las conspiraciones llenaban la estancia con un aura de tensión insoportable.